En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Me decía el Señor, ayuna y mataré a Biden. Entonces, esta es la causa por lo que ha hecho a su madre. Hace como 2-3 años atrás decía el Señor que los árabes iban a hacer bailar a Biden. Entonces ahora Bergoglio mismo ya está bajo tierra, pero voy a llevar conmigo ante el juicio del Padre, cueste lo que me cueste. Entonces cuando le cuenten a Biden, se va a reír, lo mismo que hacía Bergoglio, y va a pensar que le estoy haciendo famoso. Entonces vamos despacio nosotros. Ustedes mismos han visto cuando viene los hacen temblar el lugar, y estos no pueden ver ni una patrulla, y la policía tiene como 100 años de fundación. Entonces, como decía, iba caminando y se me cruza una patrulla y decía en mi corazón, si a esto le tengo miedo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿O qué es lo que están haciendo aquí? Como decía el que me había echado delante de la Virgen, ¿y por qué no le ha golpeado? Ha golpeado hasta los más grandes, los policías. Miren, hermanos, que recién asesinaron a nuestra madre, y el escándalo, si yo le hubiera golpeado ahí, van a decir los que no creen, se pelean todo entre ellos. Pero la pelea no es entre ellos, es entre la Virgen y el dragón, la antigua serpiente, los bergolianos. Entonces, desde que yo he llegado aquí, he tenido problemas con estas personas. Ustedes van a ver la primera vez, porque me decía la Virgen, ya están todos los que van a echarte. Y antes de que diga todo, una vaca ya me atropelló. Entonces, cuando yo llegué aquí varios años atrás, ellos estaban fingiendo, limpiando ahí ante la Virgen, y decía en mi corazón, voy a saber quiénes son estos. Y cuando agarro la cruz y le muestro, ya se agachan, te muestran su aparato y bailan, hace tu pium pium, y cada vez que se movían los de la mafia de Bergoglio, ellos se movían. Si uno hablaba, todo el mundo hablaba. Si uno se sentaba, todos se sentaban. Y le pregunté a la Virgen, ¿y estos quiénes son? Me respondió, son lo que Bergoglio ha puesto. Porque nosotros en el mundo de los cristianos, de los que aman a Dios, y cualquiera puede hacer la prueba, adoramos la cruz. Ahora van a entender por qué echan tanto la cruz y persiguen tanto la cruz. Si a mí alguien me muestra la cruz, señal de bendición. Pero cualquiera puede hacer la prueba. Vayan, envíen cualquier niño y muestren la cruz. Y miren cómo se burlan, actúan, se agachan. Y cada vez que la mafia se mueven ellos. Cualquiera que tenga antimafia, tenga conocimiento, porque ellos están en 3 millones. El que está sentado en otra persona al lado tuyo es uno de ellos, de la mafia de ellos. Entonces, como decía,
Y luego cuando tú pisas la ruta ya te agarra la patrulla. ¿Y cómo es que saben? Porque más de 40 años son las personas que van echando a todos los profetas, los sacerdotes. Como decía cuando Iván dijo, estaba leyendo, que Medjugorje, la base de Medjugorje no es el edificio. En ese momento tuve una visión. Vi que el presidente de este país va a matar a muchos sacerdotes en el vino, en el veneno del vino. Acuérdense por qué están todos enfermos, esto que aquello, por qué mueren tanto. Y aquí van a entender por qué, por más que los dragoncitos compran todo y construyen edificios hasta llegar al cielo, queriendo que ya no se plante el vino, la uva, como en Montechiari, que es para el pan. Porque ustedes van a ver el terremoto que está pasando en Italia. Le pregunté al Señor por qué. Me respondió porque te fueron Argel. Vinieron un grupo de italianos. Normal cada vez que yo hable bien de los italianos. La gente aquí dicen que yo adoro a los italianos por su envidia, los malos. Pero cada vez que yo hablo bien de ellos, siempre los melanistas y el gobierno envían personas para insultarme y serme Argel, para tratarme de menos. Y miren ahí lo que ha pasado. Y yo he dicho, atiéndanme bien aquí, porque Italia está a un paso de aquí. Un día tuve una visión, ahí entendí la visión que el Señor me mostró. Vi que el terremoto iba y vi que el pueblo de los portugueses de Brasil estaban de rodillas. Todo Brasil he visto de rodillas. Y el terremoto no llegaba en ese país. Y decía, bueno, mi país es el vecino portugués de Brasil. Y si ese terremoto llega en mi ciudad, el 60% de mi país va a quedar bajo agua. Como aquí un mar divide entre Italia y aquí donde yo estoy. Y ahí tiene razón y conexión con lo que la Virgen decía. Si te vas, van a ser todos inundados. Porque ya nadie va a atajar el terremoto. Y si tú preguntaras al Padre, ¿por qué está pasando los terremotos? Y antes de que me agarraran, ya el propio Arcángel San Miguel había dicho, el día en que te agarren los terremotos, porque yo no quiero lamentarme después de que sucedan las cosas, sino que antes de que suceda, a lo menos cuando les suceda, ya sabrán por qué han sido inundados. Y ahí la profecía en algún lugar del mundo, la Virgen ha dicho, los cielos se inundarán y una tercera guerra mundial abarcará en toda la tierra. Y como decía el Papa Benedicto XVI, el tercer secreto ahí está. Bergoglio, Prevost, los prevotistas, vayan a agradecerle a Prevost por el terremoto y todo lo que está pasando. Y miren ahora lo que me van a hacer nuevamente. Ahí está la causa. Y miren lo que han hecho y si han matado a la propia Santísima Virgen María. ¿Qué cosa no van a hacer? Agradezcanle ahí a Melanie, como decía, miren cómo, vamos despacio. Estaba viendo el incendio que hubo en Francia y le pregunté al Padre por qué ese incendio y me respondió porque alguien los maldijo. Ahora van a entender todas las personas que me ven que se le ha incendiado su casa.
es porque alguien los maldijo justamente, con justicia. Y miren que ahí Sor Lucía en el 2020 aplaudía y Macron le va a dar, Macron le va a arreglar. Y veía la noticia, Macron pide ayuda, auxilio. Y decía yo, ¿y por qué no pide ahí ayuda a su ejército que tanto miedo daba? Le daba arma de pie a cabeza, bomba, ahí envíenlo ahí. Ahora he visto que ya enviaron, que bombardee ahí el fuego. Y si tanto pavor ese fuegocito ahí de 20, 30 hectáreas, ¿qué va a pasar en el fondo del infierno? Lo que están viviendo ahora mismo. Y miren cómo todo el mundo ahora va a decir que yo fui el que ha hecho lo que pasó aquí en Medjugorje. Le prendieron fuego a Pavici, al anticristo de Pavici, el párroco. 5 veces ya me mandó a agarrar con lágrimas y pidiendo auxilio y socorro. Con sangre le he pedido que pare de mandar a agarrarme. Porque cada vez que salía la gente decía, no era él, no era él. Y ahora el abatimiento agarra todo. Quien la agarra por el piso, ese es él. Yo duermo todo el día en el piso. Para mí Jesús 3 veces cayó en el piso. Y miren, ahí sale la foto del que ha hecho el atentado. Se me asemeja mucho. Así como salgo en la cámara, ahora van a mover a la esposa de Macron como me siento. Todo planeado. Lo que han hecho a la Virgen, le han disparado en la cara. Como decía, por cantar ante la Virgen la fe de María. Y decía, ¿y por qué no van a echar a esos que están cantando en la parroquia Ipúa y Cascaya? Parece una pusada poco cuando cantan eso, especialmente los habiendo tantos jóvenes virgen que tienen esa gracia, que nacieron para eso. No, pero a ellos fuera de aquí, hay que echarlo de aquí. Los santos, los justos, las vírgenes, los buenos, no, aquí no. Pero los demonios, ¿por qué no van a echarle? Todo el día y noche aquí en los montes, en la parroquia canta y nadie le echa. ¿Y por qué yo? Por lo que ha pasado y porque la Virgen me ha pedido. ¿Creen ustedes que yo hice ese movimiento habiendo tanto dragón alrededor mío? Y ustedes mismos han visto que el dragón cuando se canta se agacha y se queda callado. Pero vamos a hacer bien las cosas porque he recibido como 20 cuchillazos para que tú me veas aquí espiritualmente. Vamos a escuchar al Padre. Voy a comenzar nuevamente. Entiéndanme bien. El propio Padre me decía, si te vas, ya nada tendrá sentido. En el Antiguo Testamento, y para los que dicen no cumple su palabra, ¿sabes por qué ya no me voy? Porque mi documento no sirve. Lo que me han dado, y tuve una visión que ya me están esperando en el aeropuerto para llevarme nuevamente a la cárcel y torturarme, desangrarme todo. Porque como decía los que vinieron en auxilio de la Virgen, no hay puesto, y esa gente no está bien de la cabeza. No solamente yo, la Virgen ha pasado ese momento por lo que le han hecho, sino por falta de conocimiento. Y miren lo que va a pasar ahora. Le estoy agarrando en el futuro, pero vamos a hacer una cosa. Atiéndanme bien. En el Antiguo Testamento, en tiempo de Carlos Magno, había un militar, un general que se llamaba helenista, Helen. De ese grupo de los helenistas nace un impiadoso asesino, ladrón, el que atacó a Jerusalén, robó todos los utensilios. De ese mismo grupo fueron los que atentaron contra Pedro,
Pablo y Juan, la Virgen, porque los helenistas querían esclavizar a los discípulos diciendo, querían que los apóstoles les sirvieran. ¿Y qué fue lo que le respondió la sabiduría de Dios por boca de Pedro y de los discípulos, de los más grandes apóstoles? De eso Cristo ha venido a liberarnos de la esclavitud. Como decía la Virgen, tienen mucho que aprender. Y decía yo en mi corazón, están muy lejos de los mandamientos, muy lejos de Dios, de la voluntad de Dios mismo. Y como me decía la Virgen, que hasta ella ya está teniendo miedo en el foro. Y como yo entiendo esta palabra, que esa jovencita, esa persona, esa mujer, ese hombre que viene de lejos, que la Virgen viene en su corazón y está ahí. Y decía yo, si así han tratado, han hecho a la Virgen, ¿qué no me va a hacer a mí? Una locura, un martirio. Cualquiera va a decir eso. Si así han tratado a la Virgen aquí en plena aparición, no hace falta tiempo para que atenten contra las videntes. Y ahora estoy rezando porque puede haber un atentado ahí en el Medi Festival con bombas. Y escuchen una cosa. Esto era lo que yo le decía a mi párroco. Ella popona o ella po ahí, el diablo no quiere saber nada. Miren ustedes, la traición sí. Después de secuestrarme, torturarme, desangrarme, echarme como perro y no dejarme, miren después de lo que me han hecho, le han prendido el fuego. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dado documento, protección, si ya hubieran estos espirititos de muerto, de suicida, que salen y entran, como dice el edificio? Miren, aprendan ustedes que aún haciendo, ahora todos los dragonianos están felices porque me han echado y quieren que me vaya para quedarme aquí. Mientras que esto, bueno, vamos despacio. Vamos a escuchar la voz del Señor. Veía en la noticia que la antena 6G ya puede ver o detectar persona detrás de la piedra o de la pared o debajo. ¿Se acuerdan ustedes de esta profecía que yo cuando llegué aquí, que van a ser un niño pero para el bien, para encontrar todos los oros que Dios tiene, como decía lo que iba a decir a Neymar, lo primero que debe hacer es una prueba a Lucas, a su hijo, para saber si no le han cambiado a su hijo. Primero, para saber, porque ahora más que nunca escuché que van a cambiar a los niños en el parto. Y después, ¿dónde? Pero vamos despacio, aquí voy a decapitar a los putos, a los homosexuales. Ella tende que si no importa si no me sale, algunos van a entender perfectamente lo que quiero decir y lo que voy a decir. Cuando tú entras en el pensamiento del Padre, antes de que me olvide, me decía la Virgen que van a volver a hacer un atentado, que estén atentos los que hicieron a la Virgen. Ya me echaron uno más, pero que van a hacer uno más. Estén atentos ahí. Que nada pasa sin el permiso del Padre. Escúchenme aquí. Ella tende ponaga, atiéndame bien aquí, para los putos.
¿por qué el Padre llega a decir, la mujer te destrozará la cabeza? Cuando yo voy a dar o hacer peregrinación con la Virgen, cuando el dragón o los demonios me ponen un puto ahí para que todo el mundo diga que soy homosexual, lo primero que yo pienso es en las mujeres. Mi esperanza está en las buenas mujeres. Así como Jesucristo exorcizó a Magdalena, expulsó más de 7 demonios, tenía a su madre, la Santísima Virgen, las santas mujeres, María. Era su esperanza y su defensa y su protección. Porque si tú atiendes bien, el Padre, ¿por qué no ha dicho el hombre te destrozará o el arcángel Miguel? No, ¿por qué la mujer? Y hagan la prueba. Cuando te ponen un puto, envíen una niña de 10, 15 años y los putos no pueden ver mujer. Hay una envidia entre ellos. O envíen una señora casada o niños y miren el comportamiento de los putos. ¿Y cuál fue el pensamiento? Porque el Padre ya sabía su fin. Ya sabía cuál era el fin del ángel caído. Atiendan aquí, miren en el mundo entero cuál es nuestro mayor problema ahora. Los putos. ¿Y por qué el Padre ha dicho la mujer? Porque el Padre ya sabía que Lucifer y que los hombres que iban a traicionar al Padre van a querer ser mujer. ¿Me entiendes o no me entiendes? No solamente la humillación, porque en la Biblia dice que en el Antiguo Testamento que si una mujer matara a un soldado era la mayor humillación. ¿Por qué el Padre no dijo mi hijo Jesús o los más grandes arcángeles? Porque tú no. Una mujer te destrozará la cabeza. Apocalipsis, hasta el Apocalipsis te va a garrotear. El Padre permite esto. Miren, yo estaba meditando lo que ha pasado aquí. Si me hacen a mí eso, bueno, por algo me llaman mártir. Pero yo he pensado y decía en mi corazón, esto ni en la Biblia está escrito que ni un solo pelo, esto es pitito, y por más grande que sea, como decía, vienen los de la moto, ¡rum! Hacen temblar el piso y todo el mundo con miedo. Y yo digo, vaidista, Jinping, las índices de caca que no son ni mi cagada, espíritu de violencia. Y por esa razón, y por fe, y por fruto, que yo no me creo Dios, ni me pongo en el lugar de Dios. Atiéndeme bien para que tú aprendas algo aquí si quieres aprender. Porque si esto es espiritito y como me decía Moisés ha dicho 800,000 a pie, 500,000 a caballo. Y me decía Moisés, tú tendrás un mayor ejército que yo. Que un día yo voy a tener, y ahora se endumina. A lo menos una vez, escúchame, no sé ni hablar, pero voy a decirte algo. Ahora no tengo documento, no tengo arma,
No tengo aquí ni nada tengo. Las Irma estos no son ni de la nada Dios le ha creado. ¿Qué va a pasar cuando se cumpla la profecía de lo que me ha dicho Moisés? Y ustedes saben bien lo que creen, que no va a tardar. Como la inundación y el terremoto. ¿Y por qué yo hablo sobre? Porque estoy hablando a los juiciosos. Los demonios, eso no existe. Y luego, miren, como Macron, como he visto que Sánchez fue donde hubo el incendiamiento y ya está todo arreglado, ya está todo arreglado. Y sale un abuelito, ¿qué tú vas a arreglar? Lo reprendió. Está a punto de matar a 40 millones de alma inocente. Y como decía, miren ahora sí el terremoto, miren cómo este dragón maldito actúa. Aquí estamos queriendo atajar y él con sus palabras y con sus obras, con su payasada, estira, así como el rayo estira la ira de Dios sobre los portugueses y el terremoto va a inundar todo el mundo, hasta mi país, si no hago nada. Ahora ya saben a quién matar si el terremoto pasa ahí. Un día estaba comiendo y vino un español y maldito me dijo. Empezó a maldecir. Al día siguiente vi la noticia, 200 inundados. Le pregunté al Señor, pero no van a creer. La Escritura dice, pajaritos vienen, pajaritos van. Yo por esto voy a la cárcel y voy a gusto para que ya la omnipotencia de Dios se manifieste. Porque miren, no puedo viajar, no tengo documentos. No puedo estar aquí y aquí le voy a dar una profecía de que no es Dios el que envía a esta persona que está construyendo ahí delante de la casa del Padre. El día en que tú mismo y ustedes mismos vean que trae mujeres a fornicar y a hombres en ese lugar, acuérdense, este lugar no es para derramar sangre. Aquí es lugar sagradísimo, monte santo de Sión. No es lugar para la familia, no es lugar para fornicar, no es. El Padre es muy bueno. Permite, como decía, ni en la Biblia está escrito lo que han hecho a la Virgen. Ni en el Nuevo Testamento he encontrado que el diablo haya golpeado a la Virgen en la cara o donde sea. Lo que nosotros estamos viviendo es algo único en todas las naciones y las generaciones de todos los siglos. Como decía, nunca se ha escuchado en todo Israel lo que ha pasado aquí en Medjugorje, que es algo gravísimo. Como decía, he visto 50,000 bárbaros. Uno iba pasando con un selfie grabándose nadando el mar. Y agradezcan. Miren, echaron a uno, me deportaron fuera de aquí. 50,000 y agradezcan porque en los otros tiempos, según la historia, esa misma persona atacaban con armas en la mano. Si alguien arma a esa persona, por ejemplo, le da 50,000 bazocas a esas personas, el tumulto va a ser diferente. Ahí más o menos va a ser todo el mundo el culpable, Dios el culpable, todos culpan a Dios. Desde que yo llegué aquí he dicho, no es la solución ser miserable. Hay que agrandar las casas. Miren aquí, ni aunque trajera a todo aquí, los africanos nunca se llenarían aquí de tanto vacío. No hay más el mar, más una mentira del diablo, la miseria. Ahora, vamos despacio. Vamos a escuchar al Padre. ¿Por qué Dios ha inundado a Sodoma y Gomorra? Ahora ya sabemos por qué el Padre dijo la mujer. ¿Por qué no ha dicho
el arcángel o el ángel del terremoto. Era un querubincito. Era un querubín, dicen los profetas, de alas extendidas, lleno de oro, topacio, luzbel. Y la mayor jerarquía que, como decía Juan, que en el depósito de Dios hay ángeles que ni se conocen ni su nombre. Si Dios es capaz de secar con una mirada el mar para inundar la tierra, yo creo que su mirada va a estar. No es para tenerte, ni para darte miedo. Porque yo decía al Padre, Padre, están entre muchos. Y si digo, la de Yucapata, hablando del Padre. Estaba pensando por qué Kim Jong-un estaba en silencio. La única a quien tienen miedo es a Kim Jong-un, a su hermana. Ella sí le conoce y le tienen miedo porque vamos a volver a ser totalmente indios. Van a volver nuevamente 100.000 años atrás, antes de Cristo. Yo le digo que ni la razón, que ni los que no son cristianos, pero que más o menos utilizan la razón y el pensamiento, no va a permitir la Agenda 2030. Como decía, si el agua se licua, sale electricidad. ¿Qué va a pasar si le pone un poco de azúcar? Que ahora van a descubrir una cosa en el agua, que todo es agua. Estamos ahora los hematitas. ¿Quiénes son los hematitas o los limonitas? La hematita se saca de la piedra. El 70% de la tierra es hierro, según los que saben leer y escribir. Y miren, esto es ni en tiempo 2000 años atrás, 8000, los que adoran la piedra. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen boca, pero no hablan. Como decía, que la base de Medjugorje no es la piedra, sino la oración y los frutos y los millones. Ahora mismo tú vas a salir ahí y vas a ver con tu propio ojo, pero no van a creer. Van a comer de la Virgen, pero lo van a perseguir. Van a arroparse, pero lo van a encarcelar. Un día una persona me dijo, ¿estás viendo aquello? Sí, son todos policías de investigación. Y le pregunté, ¿cómo es que tú sabes? Me respondió, mira su peinado. Todos ellos tienen el mismo peinado. Ahora mismo quiero que hagan una prueba. Váyanse en el manicomio. No para ir a allanar, pero váyanse en el manicomio y vean el peinado de los que están en el manicomio. ¿Por qué los peinados son todos iguales? Y si la razón los descubre y sabe bien, pudieron haber atajado, quitado de sus manos lo que le han disparado, han hecho a la Virgen, dijo el Padre. Cuanto más el Padre, pon ahora tú mismo ver Medjugorje en vivo. Estaba contando 7 cámaras en un 2x2. Y ve ahí tú mismo. Primera cámara, seguro. Por eso yo me río de los que dicen que yo robo Nuestra Señora de las carteras y que yo hago esto, que me drogo. Porque escuchen bien hasta qué punto son capaces estos demonios. Un día vino una persona y enseguida me contamina, me pasa la sed. Y cuando me contamina yo rechazo, no,
y él agarra su botella y imagínate tú, me contamina con su sed y yo agarro y cuando estoy tomando, él hace con su botella y ja, 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 y tú, saben todo, tengo sentido común. Eso cualquiera que sepa leer puede hacer o saber o conocer. Y la gente a eso llaman, tiene chip. Antes de que yo venga aquí en Medjugorje, mi gobierno decía que yo tenía SIDA. Ese era el miedo para que los jóvenes y nadie se me acerca. Tiene SIDA, donde voy yo tiene SIDA y la gente, pobrecito, está enfermo y tiene SIDA y que no le toque. ¿Cuántas almas han perdido? Ahora escuchen ustedes, porque yo antes de que viniera el medio, investiguen si ya escuchaba la voz de la Virgen, si ya sucedía en el primer, como decía la Virgen, vamos despacio, si ya hacía lo que estoy haciendo aquí, si ya escuchaba y ya veía las cosas, como decía la Virgen, si han rechazado el sol, entonces ¿para qué sirven? Que si ni el sol, imagínense, como decía, ¿por qué no van a construir en el sol? Vayan ahí a hacer su edificio y a ver cómo salen. Y según la ciencia y el estudio, el rostro de Dios es 10.000 veces más potente que el sol. Pudieron haber atajado tranquilamente, ni hubieran venido, ¿sabes? Solamente ese peso, ese pesado, esa violencia, esa actitud tiene los baidistas, Jinping, Prevost, los del gobierno. Y miren ustedes que no han dicho ni una sola palabra en contra de ellos. Después de lo que me han hecho, torturado, asesinado, deportado, desangrado, la persecución. Y miren cómo le han pagado. ¿Me entiendes o no me entiendes que el diablo no te va a perdonar? El único que perdona es Dios. La gente pide la salvación. Ahora, un día ahí entendí, siempre quise saber por qué la Biblia me enseñó, el Señor quiere hablar. Es el diablo. Luego sucede y auxilio, socorro. ¿Qué clase de diablo saca el sol? Da comida, le echan de tanta gente, cuánto milagro. Yo preguntaba por qué Dios se descuajaba cuando el Líbano, hablaba sobre el Líbano. ¿Por qué tanto amor? Hasta que la Virgen, un día vi un grupo de libaneses y dijo la Virgen, Shereza es la pupila de mis ojos. Anindo cuaro y que esto ni orina. Ahí entendí, yo sé que le van a matar, pero el Padre es el Padre. Ahí entendí la visión cuando entré en la casa de Vizca y que el monte de los Líbanos se descuajaba, el amor que tenían a esta mujer era entrañable de la sentada. Miren que lo que yo he dicho, no solamente estoy dando mi vida, sino que ya la propia Virgen me ha dicho que cuidaran a mi abuela en la comida, que le den solamente una parte de lo más rico. Porque yo he visto una semana o 15 días su cumpleaños, estaba brillante, fue en la misa, comulgó ahí bendiciendo. Por algo la Virgen 10 años más pudo haber vivido. Porque yo callé. Lo que he dicho por Vizca, lo van a matar en la comida. José, pues lo que más quiere comer le van a dar. Y si va en el hospital ya no pasa porque ya le están esperando ahí. Porque esto, que aquello. Y si pasa es porque alguien
lo denunció. La Virgen no permite. Y si permite es porque ya nos está preparando aquí. Nada pasa, ni una hoja cae aquí sin el permiso del Padre. El diablo tiene que pedir perdón, tiene que pedir permiso, tiene que pedir para moverse. Como decía, tú vas caminando y ves un negocio flamante, enorme, edificio, espacio, cámara, de todo. Ahí tienes tú un pasillito de 20, 30 centímetros y pone nuevamente en el medio del pasillo su mercadería y todos los que vienen se chocan. Por amor a Dios. El que te está trayendo la vida, la comida, la ropa, para que no vaya a la cárcel, te está trayendo su vida, su sangre, su dinero. No es justo que quite un poco. Mira tu edificio, no falta ahí lugar para poner. ¿Y por qué debes cerrar el camino para 80, 90 mil? Se van a matar todo ahí. Bueno y malo, hasta bueno con bueno se están peleando. Y ellos nada más están haciendo. A mí no me van a engañar, decía un obispo. ¿Quién te va a engañar a ti? El diablo. Si ellos nada más están haciendo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esos que están viniendo, como me decía la Virgen, muévete. Porque los africanos son muy agradecidos. Bueno, yo salí, me decía la Virgen, a cada esquina encontré un africano. Recién la Virgen me habló sobre ello. Miren cómo se cumple. ¿Y cómo yo voy a escucharte a ti si no se cumple lo que tú dices? Bueno, voy caminando, me muevo. Ahora, esto quería decir, especialmente a los jugadores, ellos no tienen la culpa, que aquí hay un grupo de personas. La gente dice que no llega toda la ayuda, que roban todo, que yo digo y pongo la mano por ellos. Mary Mel se llama. Y ustedes mismos van a ver. Porque solamente voy a mirar a estos malagradecidos. Cada vez que yo quiero que agradezcan a la Virgen, porque hay a quienes están agradeciendo, bueno, voy a dar a los africanos. Son gente muy agradecida. Esa educación. Porque miren, la gente viene ante la Virgen ahí y van a hacer algo, pero pues escuchen eso. Se desnudan, hacen su macumba, su brujería, de todo dan permiso. Están a punto de dispararse y la Virgen canta para que no se peleen todos. Y miren ustedes, apenas uno canta y como los dragoncitos se agachan todo y en silencio. Pero ahí ya van a mover a los bergolianos para hacerte callar. La gente viene y se desnuda y nos juzga. Yo no voy a juzgarte, escucha lo que la propia Virgen ha dicho. Mal educados. O sea que son educados para el mal. ¿Y para qué quieres venir? Ahí tiene la plaza, ahí tiene, ve en otro lugar, en el Quilombo si quieres, a desnudarte. Pero en un lugar donde tantos jóvenes, donde hay tantos millones de ángeles en silencio llorando por lo que el Padre ha permitido, que en un movimiento como lo hacía Pinjas, como lo ha hecho Josué, como lo ha hecho los más grandes, y el propio Padre decía, yo mismo lo hubiera matado ahí, los cruzó con una lanza y todo el campamento se salvó, porque todo Israel iba a morir por el pecado de uno solo. Y miren cómo están tentando, clamando, estirando por culpa de uno, y ya no hay valientes. Para el bien, miren, para el mal no se puede ni caminar aquí.
Miren cómo están todos en silencio. El pim, pim. El cielo y la tierra están en silencio porque quiere escuchar la voz del Padre. Y nosotros le estamos dejando porque va a matarnos a todos, decía algo. Escucha bien lo que te voy a decir. El que defiende al propio Jesucristo, ya aquí en la tierra recibirá el 100 por 1. Ya aquí sobre la tierra y en este tiempo. Pero eso cualquiera dice, atiéndame bien aquí. Vamos despacio. La profecía ya está. Cuando ustedes mismos vean que trae mujer ahí, y miren que porque en tiempo de Pinjas y Josué uno vinieron a fornicar ahí y todo el mundo murieron. Y ustedes mismos van a ver que va a traer mujer ahí y hombres van a fornicar ahí ante la cruz. Pero yo te aseguro que no le van a decir nada porque ellos mismos están haciendo. Y yo vengo para, Padre, escúchame, no lo mates a todos. Estoy aún aquí, como me decía el Padre, es tu vida. Y miren cómo van a copiar todo, como me decía el dragón, lo que hagas voy a hacer. O copia paite, yo hice mi movimiento, mi palabra. Y aquí, ¿por qué clamo tanto y no cambio? Los videntes siempre dicen, como ha golpeado a Bergoglio, a Prevost, que vivas con tu vida, predica con tu vida, deja de hablar. Hasta los propios policías dicen, es muy bueno, ni una palabra ha dicho. La gente viene y pim pam, te cruzan su espada. Y luego tú ves la noticia y 10.000 ya están muriendo. Hasta del medio de ellos mismos dice, mueve terremoto. Uno de ellos quería atajar y los otros, ¿no?, creyéndose dioses, porque ellos nunca responden. Porque igual puedo, el Padre lo sabe más. Yo puedo, hay a veces que ya no aguanto y busco la manera de decir, en una palabra ya huyen todos. Dragoncito, mi cagada. O, ¿cuál es la diferencia entre el dragón o la serpiente? Atiéndame bien aquí. La serpiente es más astuta. Si te gustan los hombres, bueno, como decía, viene una mujer y tú solamente finjas. Estos tienen rubio de pie a cabeza. Y viene aquí el más lindo y ya está todo pagado. Bueno, Dios conoce la intención. Ja, 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 puto. Yo me callaba y me fui en un lugar y cuando vi una cosa me acordé de lo que había dicho esa alma. Un rubio, un puto de pie a cabeza. Pero para que ustedes sepan que ni las videntes aquí se salvan. Un día estaba en un lugar y vino una persona, se sentó delante mío. Parecía por detrás una rubia, igualito que Mirjana. Parecía mujer por detrás. Y se levanta y se da la vuelta y era un hombre. Ya hubiera tenido más de 7, pobre persona que ni con hijo y tantos frutos no se salva. Y ¿cómo van a salvarse? Pero vamos despacio. La Virgen ha demostrado la importancia. ¿Por qué no tienen poder? Ayer estaba escuchando cuando comenzó el Medifestival, dijo la Virgen, ya han echado al más grande, a Biden. He escuchado que los jóvenes ya están sabiendo cómo echar a los más grandes, a Biden. Pero un poco de dominio y van a tener más paz. Ahora van a entender 40 años que cada vez que la Virgen viene o envía a alguien ahí delante de ella, este grupito, si no mueve a la policía, a ellos fuera de aquí, fuera. No te dejan cantar, rezar el rosario.
Pero si viene alguien a atentar contra la Virgen, ellos ni se mueven. Por eso decía cuando me fui a ver, aquí hubo un asesinato. Había una persona que se asemejaba a los chinos. Y bueno, no hay que juzgar, pero miren su movimiento. Botellas Coca-Cola, plástico Coca-Cola. Y todo era la intimidad de la Virgen. Trabajaba todo. El mensaje subliminal que daba era... Y yo decía, esto ya es una señal que hasta 2030 aquí la gente, solamente los que tienen chi van a venir aquí. Y ya los videntes están preparando. Como yo digo aquí, la Virgen está en mi corazón. No es superficial o como dice, no adoramos la piedra, la respetamos, cuarto mandamiento, veneramos, no adoramos, ni crean, sino que escuchen lo que dice la sabiduría eterna, que es la palabra de Dios. Pero quiero disfrutar este momento y vamos despacio. Me decía el Señor que Messi ha contado todo, dónde entras y dónde sales. Oye, guapa, no se asusten ahora, jajaja, sabemos dónde está y vienen ahí a hacer. Ya le había explicado en el otro video que yo no me estoy escondiendo de ustedes. Cuando me fui en un lugar, los demonios gritaban, si ahí le llevan comida, ya estamos todos muertos. A Elías, un cuervo le llevaba carne y pan todos los días. Pero hay un hecho, voy a terminar primero lo que dice la sabiduría eterna. Escúchenme bien aquí. Esto es el tesoro de los tesoros. Llega a decir que Dios prueba a los suyos para prepararlos. O sea que esto ya es un llamado para la preparación. Dios ya está preparando nuestros corazones con lo que ha hecho a nuestra madre aquí. Y como ella misma decía, nunca más van a venir. Y si esto han hecho a la Virgen, ¿qué no me van a hacer a mí o a las videntes o los que creen en la Virgen? Miren cómo los demonios se creen y están alegres haciendo fiesta. Como decía, pregúntenle a Cámara por qué está en silencio y escondida. ¿Qué sabe? No dice en su corazón, ya le hemos echado. No dice, ahí este mar ya está movido. Ahí ya estamos todos inundados. Ahí el terremoto y vayan, mientras que prevos, yo me considero un papa estadounidense. Y no va en la Copa del Mundo, no va en su propio país porque tiene miedo a la verdad. Y está esperando que maten primero a Trump para ir en su país a lucirse, después de mandar matar. Imagínense ustedes la idea de ellos. Desde aquí me iría nadando en mi país si yo fuera el Papa y si tuviera todo el poder que se le ha dado a él y él tiene miedo para ir en su propia casa. Pero qué cobardía, yo nunca he escuchado ni he visto en el cielo, como decía así el propio Trump dijo, si yo no hubiera estado en la Casa Blanca, nunca tú hubieras estado ahí. Y yo aquí les profetizo y les demuestro por qué, porque puede pasar. Si le hubieran dado el poder a ese chino, más fácil sería para nosotros los cristianos, porque nadie en el mundo iba a creer, iba a ser peor. Pero esto con su bendición a Lucifer, los homosexuales. Ahora yo sé que donde voy me van a poner puto porque las mujeres son de eso, ¿no? Van a cumplir la profecía. Cuando la mujer da a vida a un niño,
es donde le destroza la cabeza al diablo. Como decía la propia Virgen. Y para los que me preguntaron, atiéndeme bien aquí. Ya que eso es lo que me hacen. Aquí, ya que hablamos sobre la orina, porque van a volver a hacer. ¿Por qué los niños salen, algunos salen mal? Si yo fuera y te orinara, miren el olor. Los que están teniendo relaciones sexuales con su esposa, te está orinando a ti mismo. Luego se pregunta por qué su cabeza, por qué le falta el brazo, por qué esto, que aquello. Ácido. Porque no te ama, porque la castidad dentro del matrimonio y la castidad fuera del matrimonio lo pide el Padre. A lo menos sé consciente de lo que está haciendo por ti mismo, porque es tu hijo. Algunos de todo mal piensan, pero si esto nos dice, a lo menos para que dejen de calumniar a Dios, que el pecado es tuyo, como decía. Pero vamos despacio, vamos a escuchar al Padre. He visto que el defensor de España tiene un hijo y tiene una enfermedad. Y cuando lo vi, me hizo acordar lo que el Señor decía. Son pequeños ángeles, son pequeños Cristos que Dios envía en la tierra para que no nos olvidemos de Él. Porque ellos se preguntan, ¿por qué mi hijo nació así? Es un llamado de Dios Padre a la conversión, al acercamiento. Y si tú, el síndrome, ¿verdad? Qué sé yo, los que verdaderamente le falta algo, es un llamado, son pequeños Cristos, dice Jesús. Que no todo también es por el pecado de los padres. Ahí van a hacer callar a muchos de sus enemigos cuando escuche esto. Y eso iba a decir algo más. Pero miren ahora, cuando ahí ya van a mover nuevamente, pero igual vamos a decir por amor, ya que hemos pagado. Yo no he visto el partido. Aquí nosotros hemos ganado con la Virgen una cosa, por eso estoy haciendo aquí un premio. Cuando estaban jugando, no veía en vivo, pero veía en mi corazón. Y dijo el Señor que los españoles tienen base. Y ahí después, cuando vi el partido de pasada, me acordé de lo que me había dicho el Señor. Porque he visto que los bergolianos durante el 90 minutos eran violentos. Y la violencia es la incapacidad. Pueden enviar aquí a sus sicaritos. Vamos a ver. A los vengativos, Dios se vengará. Pueden matar a lo que quieren. Que el fútbol depende de la base. Ya que los videntes hablaron sobre la base. He visto que o dominancia jugó a Paité, se vale, jugaron todos los españoles. Y los otros eran incapaces, lo que había visto en mi corazón. Lo mismo aquí nos está haciendo el dragón, porque ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo tú conoces al dragón? La violencia. San Fermín puro, vaca, te atropellan, donde ellos dicen esto es Jerusalén, aquí nadie roba, aquí nadie roba, que lo espiritual, ¿dónde queda? La paz, ¿dónde queda? No son tan sabios para acercarse, ahora van a ser con paz y explicar esto. No existe sabiduría. Salen de la línea, te atropellan, vaca puro, con 9 milímetros, con policía, cualquiera te atropella. Violencia, ese es el dragón.
Pero la serpiente es diferente. Viene, como decía, si te gustan las mujeres, ja, 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 es puto, porque saben, porque lo mío es doble. Yo ya sé bien que le envía el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe mi debilidad, sabe bien lo que me gusta, porque 10 años atrás, ¿y por qué voy a decir esto? Porque eso es lo que predica a los tontos, a los más grandes tontos que están persiguiendo a la Virgen sobre mi vida pasada. Y es ahí donde Dios más se glorifica y más. Miren ustedes que cada vez que yo hablo de mi sexualidad, salgo al día siguiente ahí lleno de gente, lleno de gente. Porque todo el mundo tiene ese problema. Y cuando tú cuentas tu testimonio, me pasó lo mismo. Yo hice esto, a lo menos cuando, como decía el propio y verdadero San Agustín, y aquí voy a explicar por qué el verdadero, ahí ya van a pasar todo encima de mí los falsos León 13. Pero para que sepan por qué León salía con un vino en la mano y le mostraba a los sacerdotes, tomen, hagan misa con él. Porque la marca no les va a matar, no les va a envenenar. Ahora yo, todo lo que como parece que quiero vomitar. Si vomito aquí, no se asusten. No sé qué me han dado. Pero lo que como, lo único, hace un año que me envenenaron. Pero yo sé cómo decapitar ese demonio. Ayuno. Ahora, si Dios quiere, vamos a hacer un poco más el ayuno. Si llegamos hasta los 60, si Dios permite, nada pasa sin su permiso. Ahí está el dragón, sabemos qué plan, qué podemos hacer. Mientras que de él sí los chinos es todo limpio, no van a encontrar nada. Todo limpio, mientras que preparan desde otro país para venir aquí a hacer su preparación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el dragoncito y la serpiente? La serpiente como tu debilidad, como tu comida o como la carne. Viene, se sienta al lado tuyo y como tú lo reconoces por su palabra. La serpiente que tiene veneno y empieza a charlar, astucia total. Pero tú agarras la cruz y miren cómo de Santiago le muestra como una bofetada. Te van diciendo que come, pero eso es lo más fácil cuando tú seas espía. ¿Quién no va a saber? 200,000 en el supermercado, 400,000 en la calle, 500,000 demonios. No te dejan ni dormir, hasta en tu sueño te dan. Ellos mismos te dan ese pensamiento. ¿Por qué yo me agarro aquí fuerte de los mensajes y de la palabra de Dios? Porque son los únicos que no van a caer. Y cada vez que sale son los que van a ver y oír y vivir. Lo que nos falta es dominar 40 años de persecución. Y lo que más me descansa es que la base, las raíces, no acusan a los inocentes. Como decía el propio Jesucristo, saben bien quiénes fueron los que atentaron contra la verdad. Y habló de la destrucción. Eso para los ateos, no se quejen después si hay asalto y le comieron esto que aquello, como decía, le van a comer vivo. Pero vamos a esperar cuando ya no esté aquí, cuando tengan hambre. En lo público se ve una cosa, pero en lo espiritual, ya te rodean, ya están negociando. Si los dueños te defienden, bueno, o tu propia defensa, la oración, pero negocian. Si esto hacen a todos los que no tienen documento aquí. Viene uno, entre dos, viene arropado, como decía esto, con un antirropaje.
y para hablar, ¿y cómo tú sabes lo que Dios envía? Y lee la palabra de Dios. No voy a hablar mucho para que digan, no ha descubierto todo. Pero yo digo para que se callen los ignorantes, que Dios existe y que está trabajando. Y que sucede es por su permiso. Lo que viene de Dios, dice, no te va a dar, escuchen esta palabra, ya que la Virgen ha pronunciado, en tiempo de inquietud. Ni una inquietud te va a dar. Y su presencia es todo de gracia, de paz, de silencio, de amor. Lejos la violencia, lejos la amenaza, lejos la ignorancia. Lo que viene de Dios. Estoy ayudando para los que quieran discernir. Porque no disciernen, viene Dios en los corazones. Y voy a terminar con esto. ¿Será que no es su Dios quien los ha vendido? Dice el profeta Moisés. ¿Por qué en tiempo de los peores, los babilónicos y los más grandes y Ramsés, Dios movió el corazón de Ciro el persa? Voy a darte un ejemplo. Ahora mismo Dios mueve a la ONU. Las mujeres aquí dicen que la OTAN no sirve de nada, solamente para matar inocentes, pero no atajan nada de lo bueno. ¿Será que Dios no mueve a la ONU, a esto que aquello? No puede mover, como decía. ¿Y por qué ahora? ¿Será que no es su Dios quien nos ha vendido? Decía Moisés. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Porque han pecado. ¿Y por qué Dios quita? Porque Dios puede mover al mundo entero en tiempo de David, en tiempo de Salomón. La seguridad. La gente quería que la gente fuera malo para que se haga justicia. Todo el mundo protegía a Israel. Pero cuando Israel pecó, pasó a ser matista, adoró la piedra, al hierro, esto, aquello. Se hacían grandes. 10.000 años para atrás. Por miserables, para que no haya trabajo, para que no haya educación, para que la gente muera todo de hambre. Y antes, ¿qué pasaba? Los israelitas venían caminando y el propio Moisés dice, vendrán por 7 caminos y huirán ante ti. Y uno, jaja, yo soy muy valiente. Miren cómo corren todo esto, hasta la policía corre. Soy el nuevo Dios, como decía. Aquí hay un Dios, la Agenda 2030, que se llama Bergoglio. En 2030 aquí nadie va a habitar en esta tierra si no eres de ellos. Donde vayas tú, aquí vino un indocumentado, campana. Si uno habla, hablan todos. Si uno se sientan todos. Si uno se mueven todos. Si tú le muestras la cruz, la señal, desaparecen todos. Y tu Dios. ¿Y quién es tu Dios? Jinping, Biden, es tu Dios. Pero ¿cómo yo voy a adorar a la criatura antes que el creador? Bueno, vamos, pues ya no tenemos mucho. Voy a terminar con esto. Antes, ¿por qué huían todos cuando yo iba caminando? Porque Dios y el mundo entero, no en vano, el bridge y la agenda y permiso para matémosle, quitémosle su ayuda ahí. Esto que aquello. Permiso, vamos a hacerle esto, vive aquí, vamos a enviar la OTAN, la ONU, la ABCTE. Permiso. Entre reuniones lo más grande. Y antes tú ibas y todo el mundo corría.
Y ahora miren lo que ha pasado. Ja, 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 todo el mundo. ¿Será que Dios no nos ha entregado en manos de nuestros enemigos? Porque hemos pecado en contra de Dios. Estoy haciendo lo mismo que hacían los matatías. Ahora, si tú no vives el primer mandamiento, porque es lo que hacen a todos, tú vienes y la primera mujer que viene se parece a tu esposa. Luego el primer niño que viene se parece a tu hijo y a tu hija. Amenaza de muerte. Eso hacen Jinping, el gobierno. Y todo el mundo se parece a tu gente. Y si tú no amas a Dios, ya te está diciendo el Padre aquí que son los demonios, que el Padre no actúa de esa forma. El Padre, ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. La fe vence al miedo. Nuestra arma no es la condenación, decía, es el Santo Rosario. Que el rosario esté en sus manos para que sean protegidos, para que sea una señal que son míos, dice la Biblia. Ahora vamos a mover a lo más grande. El Padre, el Dios de Abraham. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para que el propio Padre nos proteja y mueva a quien quiera, así como en tiempo de Ciro, como en tiempo de Nabucodonosor el Grande, como en tiempo de los que se reúnen? Bueno, ahora, como decía el propio San Miguel, a este no le toca. El día en que le toque va a pasar eso. Que nada pasa sin pedir. ¿Me entiende o no me entiende? Ahora es tiempo de prueba. Y Dios prueba, ¿para qué? Para prepararnos. En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.